En este video vamos a explicar cómo funciona la reducción de Gauss y Gauss-Jordan. Preferimos, entre otras, la reducción de Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones y en general también puede servir como técnica para escalonar una matriz. Bueno, pero primero entendamos qué quiere decir reducir y escalonar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una matriz de esta forma, A, B, C, D, E, F, G, H, I, y yo la escalono, me va a quedar una matriz de esta forma, A, B, aquí B', C', van a quedar E', F', para que entendamos que son distintos, aquí me van a quedar ceros, y aquí me puede quedar un I'. O sea que debajo de la diagonal de la matriz vamos a tener siempre ceros. Esta es una forma escalonada. Ahora decimos que es escalonada reducida si no solo debajo de la matriz tenemos ceros, sino que también estos elementos de acá, y vamos a cambiar de color, también los hago cero. O sea que si tengo tanto arriba como abajo de mi diagonal ceros, quiere decir que tengo una forma escalonada reducida de esta matriz. Para hacer esto, lo único que tengo que hacer es operaciones elementales entre las filas que me permitan convertir esos valores que están por debajo y por encima de la diagonal en ceros. Vamos a ver entonces con un ejemplo y de una vez aplicado en la solución de una ecuación, en la solución de un sistema de ecuaciones, cómo funcionan esas operaciones. Entonces vamos a suponer, para comenzar, que tenemos un sistema de esta forma. Supongamos que nos dijeron que quieren resolver el sistema 2x más y menos z igual a 4. Tenemos x más 3y más z igual a 3. Y tenemos por último la ecuación x más y más 2z igual a 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es representar este sistema mediante una matriz aumentada. Recordemos que la matriz aumentada de un sistema de ecuaciones es simplemente poner en las columnas de x, y, z los valores y vamos a tener una columna de resultados. Miren, la columna de las x va a ser 2 más un y menos un z va a ser 4. Vamos a tener un x más 3y más un z igual 3 y por último vamos a tener 1x más un y más 2z igual a 0. Podemos inclusive poner esta línea punteada para que recordemos que estos son los resultados. Entonces esta es nuestra matriz aumentada. Vamos a ver que si yo escojo los elementos de esta matriz y los que se llaman, en algunos textos los llaman pivotes, si yo utilizo el método que vamos a utilizar a continuación para reducir numéricamente todo lo que hay debajo del 2, convertirlo en 0, todo lo que hay encima y debajo del 3 en ceros y todo lo que hay encima del 2 en ceros, ¿sí? Miren que simplemente me van a quedar estos tres números, los que finalmente queden ahí, iguales a estos resultados. O sea que me va a quedar x despejado, me va a quedar y despejado y me va a quedar de una vez z despejado. Esto es exactamente lo mismo que hacíamos en álgebra elemental. Recuerden el sistema en álgebra elemental y vamos a hacer un sistema más simple. Vamos a tener que x más y es igual a 2 y que x menos y es igual a 0. Recuerden que en un sistema elemental lo que hacíamos era tratar de reducir ecuaciones. Miren, yo puedo reducir la x o puedo reducir la y. Recuerden que para reducir la x, ¿qué hacíamos? O vamos a, digamos, a complicarlo un poquito más. Entonces 2x menos y, ya sé la solución, sé que esto debe dar 1. Entonces, ¿qué nos decía la técnica de reducción para una ecuación sencilla? Que multiplicáramos a la fila 1 por 2 y multiplicáramos, perdón, a la fila 1 por este número y a la fila 2 por este número. En este caso es muy fácil, 1 y 2, para que quedaran iguales y luego restar. Aquí vamos a hacer eso, o muy similar, pero de una forma un poco, digamos, más ágil, sin tener que escribir cada que hagamos esas operaciones la reducción. Lo otro es que
en este método que vamos a mostrar en este video vamos a utilizar la reducción de Gauss-Jordan. ¿Cuál es la diferencia entre Gauss y Gauss-Jordan? En Gauss no se nos exige que los elementos de la diagonal sean unos. En Gauss-Jordan sí. Yo prefiero utilizar esa metodología. Miren, comparando con este sistema elemental, recuerden que yo multiplicaba arriba por 2 y abajo por 1. Pero también es igualmente válido dividir todo por este elemento. Miren, me queda x más y igual a 2. Todo, supongamos que aquí tuviéramos un 3, haber dividido todo por 3 y que aquí me quedara un 1. Garantizar que siempre me quede un 1 para que luego la operación de diferencia entre la segunda ecuación y la primera sean más sencillas. Cuando tengo aquí un número 1, es más fácil decir que a esta ecuación, que llamémosla 2, miren, a 2, restémosle 2 veces la ecuación 1, de una vez este 2 es este y no tengo que tener en consideración qué número tiene la ecuación 2 adelante, en este caso el 1. Vamos a verlo con un ejemplo para que sea más claro. Entonces, vamos a utilizar la reducción. Lo primero que tenemos que hacer, miren, lo habíamos mencionado anteriormente, es convertir todos los elementos de la fila 1, dividirlos por el pivote. En este caso el pivote es 2, al dividirlo, entonces vamos a decir R1 lo vamos a dividir por, o R1 no, vamos a utilizar una notación más latina. R es en inglés, los textos en inglés, vamos a tener a F1 dividido por 2. Entonces vamos a tener ahí 1, un medio, menos un medio, y 4 y 2 es 2, y vamos a tener el resto iguales. 1, 3, 1, 3, y aquí vamos a tener 1, 1, 2, 0. Hasta ahí solo hemos hecho eso, convertimos este en 1. ¿Por qué lo convertimos en 1? Miren, ya siendo 1 las operaciones elementales van a ser más fáciles. Entonces, ¿qué filas debemos convertir? La 2 y la 3 para que estos 1 de acá se conviertan en ceros. Entonces vamos a decir, a la fila 2 vamos a restarle la fila 1 y a la fila 3 restémosle la fila 1, porque al restarlo, miren, 1 menos 1 y 1 menos 1. Esa operación la vamos a mostrar aquí. Entonces miren, la fila 1 no le hicimos nada, solo estamos operando la fila 2 y la fila 3. Entonces aquí tenemos nuestro 2 y continuamos ahora sí. Miren, a la fila 2 restenle la 1, 1 menos 1, 0, 3 menos 1 medio, recuerden que 3 es lo mismo que 6 medios, menos 1 medio, 5 medios. Luego sigue 1 menos menos 1 medio, o sea, 1 más 1 medio, 1 son 2 medios, más 1 medio son 3 medios. Luego vamos a tener 3 menos 2 es 1. Luego nos dice la fila 3, restámosle la 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 1 medio es 1 medio positivo, 2 menos menos 1 medio es sumarle 1 medio a 2, y recuerden que 2 es 4 medios, más 1 medio, 5 medios, y por último vamos a tener 0 menos 2, menos 2. Entonces miren, ya tenemos esta, tenemos que continuar con este pivote. ¿Qué operación sigue? Vamos a dividir toda esta fila por 5 medios, o sea, por el pivote. Entonces dejamos la fila 1 igual como estaba. Vamos a generar un poco de espacio aquí, ya no nos preocupemos más por este sistema. Y vamos a continuarlo acá. Entonces vamos a tener 1, 1 medio, menos 1 medio, a este no le hicimos nada. Algunos inclusive agilizan este paso, yo lo quiero mostrar más despacio. Vamos a tener 0 dividido 5 medios, es 0, 5 medios dividido 5 medios, miren, ahí tenemos nuestro 1. Tenemos 3 medios dividido 5 medios, es lo mismo que 3 quintos. Y vamos a tener 2, perdón, está 1 dividido 5 medios, es lo mismo que 2 quintos. Y lo demás lo dejamos tal como está.
Ahora las filas que vamos a transformar aquí, porque ya lo que me interesa es por encima y por debajo de este 1, me interesa que hayan ceros. Entonces, para que tengamos ceros ahí, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a borrar todo esto para que tengamos mucho más espacio para continuar con nuestras matrices. Pero entonces vamos a tener atención. Necesitamos eliminar este de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es que a 2 veces la fila 1, o también podemos hacer esto y que no nos cambie el 1 de acá, porque lo mejor es que vamos a la fila 2 veces o a la mitad, ¿sí? Podemos sacarle más fácil la mitad a un medio, negativa, entonces a la fila 1 menos la mitad de la fila 2 y a la fila 3 exactamente lo mismo, menos la mitad de la fila 2. Miren que la mitad de la fila 2 es un medio, entonces vamos a tener en este lado la fila 1, restémosle la mitad de la fila 2, la mitad de 0 es 0, entonces 1 menos 0, 1, ese 1 queda ahí, por eso es que lo hice convenientemente así. Aquí tengo un medio menos la mitad de 1, que es un medio, da 0. Aquí tengo menos un medio menos la mitad de 3 quintos. Es un poco más complicado, o sea, vamos a tener menos un medio menos la mitad de 3 quintos. Esto es lo mismo que tener a menos un medio que multiplica factor común 1 más 3 quintos, y 1 más 3 quintos es lo mismo que 8 quintos, y 8 quintos por menos un medio es lo mismo que menos 4 quintos. Luego vamos a tener 2 menos la mitad de 2 quintos. La mitad de 2 quintos es precisamente un quinto, o sea que vamos a tener 2 que son 10 quintos menos un quinto, 9 quintos. Cerramos aquí. A esta fila, la fila 2 no le estamos haciendo nada, continúa tal cual. 2 quintos. Y por último, miremos, vamos a tener a la fila 3, le vamos a restar la mitad de la fila 2. 0 menos la mitad de 0 es 0. Un medio menos la mitad de 1 es 0. 5 medios menos la mitad de 3 quintos. Aquí vamos a tener 5 medios menos un medio por 3 quintos. Esto es igual a, podemos sacar un medio de factor común aquí. Nos queda 5 menos 3 quintos. Recuerden que 5 en términos de quintos es 20 quintos. Perdón, 25 quintos menos 3, 22 quintos. O sea, y por un medio, 11 quintos. 11 quintos, y aquí vamos a tener, hay varias formas de hacer las fracciones. Yo prefiero sacar ese factor común para hacerlo un poco más ágil, pero cada uno puede resolverlas como quiera, y saben que en Tareas Plus tenemos un video para resolverlas. Luego tenemos menos 2 menos la mitad de 2 quintos, pero es que la mitad de 2 quintos es un quinto. Entonces tenemos menos 2 menos un quinto. Como menos 2 es menos 10 quintos menos un quinto menos 11 quintos. Entonces ya tenemos, miren, por lo menos la tenemos reducida, no escalonada, perdón, la tenemos escalonada, no reducida, porque nos faltan los ceros por encima de este pivote. Entonces vamos a dividir toda esta fila por este pivote, pero vamos a tener que continuar en otro video.